Mi nombre es Verónica. Tengo 32 años y nunca pensé que una simple cena familiar en nuestra casa de Irvine se sentiría como caminar directamente a una emboscada. Como especialista en marketing, estoy entrenada para detectar la manipulación en anuncios y clientes en cualquier lugar. Pero nada podría haberme preparado para lo que vi después de que mi abuela falleciera el mes pasado y me dejara una herencia lo suficientemente grande como para convertir a mi propia familia en extraños de la noche a la mañana. Cuando recibí ese mensaje de texto de mi padre, cena familiar rápida, asuntos importantes, se me cayó el estómago. Para cuando llegué a la entrada, el aire se sentía mal, como si todos hubieran ensayado un guión, y yo fuera la única sin líneas. Nos sentamos a cenar, platos de lasaña humeantes, pero las sonrisas falsas no podían ocultar la tensión. Entonces vi a mi madre y a mi hermana acurrucadas sobre unos papeles en la mesa auxiliar, falsificando mi firma para acceder a mi fondo fiduciario. Mi corazón latía con fuerza, pero solo sonreí, fingiendo no haber visto nada, y dejé que dirigieran la conversación hacia mi supuesto dinero extra. Lo que no sabían era que esas cuentas contenían exactamente $1 y una alerta roja lista para activarse en el segundo en que intentaran tocarlo. Y eso fue solo el principio. Antes de contarte cómo les di la vuelta a toda la situación, deja en los comentarios desde donde estás viendo y suscríbete, porque esta historia está a punto de ponerse turbia. Desde mis primeros recuerdos en nuestra residencia de Irvine, mi abuela Pamela fue más que una simple pariente. Ella fue mi guía a través de las lecciones más difíciles de la vida. Nuestros brunches de fin de semana en el restaurante local calle abajo de su casa eran como rituales sagrados. Mientras que otros niños perseguían dibujos animados los sábados por la mañana, yo me sentaba frente a la abuela Pamela, absorbiendo sus historias de cómo salir adelante durante tiempos económicos difíciles y los hábitos financieros inteligentes que la sacaron adelante. Tenía esta habilidad para desglosar las finanzas de una manera que un niño pudiera entender. Pamela cortaba su pizza en porciones, explicando: esta porción es para lo esencial como el alquiler y la comida. Esta es para construir tu futuro a través del ahorro. Esta una para ayudar a otros, y ese pequeño bocado, es para darte un capricho ahora sin remordimientos. Construye seguridad pensando en el futuro, Verónica, no agarrando todo en el momento. Esas palabras se incrustaron profundamente. A los 12 años, había creado mi propio libro de contabilidad simple, rastreando cada centavo de las tareas en el vecindario. La abuela Pamela observaba con discreta aprobación mientras me volvía más disciplinada. A los 16 años, utilicé las ganancias de los trabajos de niñera, cuidando niños en nuestro callejón sin salida de Irvine, para abrir mi primera cuenta de inversión. Revisábamos los estados de cuenta juntos mientras tomábamos café, sus ojos se iluminaban mientras hacía preguntas que me empujaban hacia elecciones inteligentes en lugar de dictarlas. Se sentía empoderador, como si estuviera creando mi propio camino. En marcado contraste, mi hermana Sabrina abordaba el dinero como si fuera infinito. 3 años mayor, quemaba su mesada en ropa y aparatos de moda antes de mitad de semana, siempre con alguna excusa sobre la necesidad de encajar en la escuela. Nuestros padres, mi madre Cheryl y mi padre Trevor, lo permitían sin dudarlo. Cuando Sabrina gastaba de más, le deslizaban dinero extra de sus billeteras, llamándolo un pequeño impulso. Si se olvidaba de ahorrar para una excursión o dañaba la cerca de un vecino durante uno de sus imprudentes paseos en bicicleta, cubrían el costo por completo. Estos no eran incidentes aislados. Formaron un patrón que definió la dinámica de nuestra familia. Recuerdo haber ahorrado diligentemente durante meses a los 14 años para comprar una computadora portátil básica para proyectos escolares. El día que planeé comprarla, Sabrina estrelló su patineta contra el buzón de los Johnson mientras presumía de trucos. En lugar de obligarla a ganar el dinero de la reparación, mamá y papá metieron mano en mi tarro de ahorros, prometiendo el reembolso pronto. Nunca llegó. Recogí trabajo extra en el jardín bajo el calor de Irvine para compensar la diferencia, rechinando los dientes por la frustración. Este desequilibrio se extendió a todos los rincones de nuestra infancia. Las decisiones impulsivas de Sabrina se amortiguaron, mientras que las mías exigían autosuficiencia. Nuestros padres lo justificaron como ayudar donde fuera necesario, pero dolió. La abuela Pamela notó las grietas temprano. Durante nuestras conversaciones privadas en el restaurante, decía: la familia importa, Verónica, pero nunca dejes que erosione tu base. Establece esos límites con amabilidad pero con firmeza. Se convirtió en mi refugio,
La única voz que afirmaba que mi enfoque cuidadoso no era tacañería, era fuerza. Esos primeros años en Irvine lo moldearon todo. Mientras Sabrina perseguía emociones pasajeras, yo construí hábitos que prometían estabilidad. La sabiduría de la abuela Pamela perduró, un contrapeso silencioso al favoritismo en casa. Poco sabía cuán vitales resultarían esas lecciones cuando las apuestas aumentaran. A medida que nos convertimos en adolescentes a mediados de la década de 2000 en Irvine, el favoritismo en nuestra familia se agudizó en algo imposible de ignorar. El trato desigual de mis padres se convirtió en una corriente subterránea constante, favoreciendo los caprichos de Sabrina mientras me obligaban a mí a sortear los obstáculos sola. Ya no se trataba solo de dinero. Se filtró en oportunidades, expectativas y cómo nos veían en nuestra propia casa. La imprudencia de Sabrina aumentó sin consecuencias. Estrelló su bicicleta contra un automóvil estacionado durante una acrobacia temeraria en el parque de nuestro vecindario, rompiendo el espejo lateral y abollando la puerta. En lugar de insistir en que asumiera la responsabilidad, tal vez cortar el césped o entregar periódicos, mamá y papá sacaron fondos de la cuenta de ahorros para la universidad que había construido a través de trabajos después de la escuela. Afirmaron que era un problema familiar, pero el reembolso que prometieron se esfumó. Terminé registrando horas extras en la cafetería local, haciendo lattes hasta que mis manos se llenaron de ampollas, solo para reconstruir lo que habían tomado. Este patrón se repitió en formas más importantes. Cuando terminó la escuela secundaria, Sabrina se dirigió a una universidad privada de lujo en el norte de California, su matrícula totalmente cubierta por nuestros padres a pesar de sus calificaciones irregulares. Ella festejó durante los semestres, reprobando cursos y cambiando de especialidad por capricho. Sin embargo, la sacaron de apuros cada vez, volviendo a escribir cheques para repeticiones o clases de verano. Mientras tanto, yo junté mi educación en una escuela estatal cercana, confiando en una beca parcial y un trabajo implacable a tiempo parcial. Equilibré las clases con turnos en tiendas minoristas en los centros comerciales de Irvine, exprimiendo las sesiones de estudio hasta altas horas de la noche para mantener mi GPA. A medida que se avecinaba la edad adulta, construí metódicamente mi carrera en marketing. Comenzando con una pasantía en una pequeña agencia de Irvine durante la universidad, absorbí cada detalle, creando campañas, analizando tendencias y estableciendo contactos en eventos locales. Después de la graduación, conseguí un puesto de nivel de entrada en una empresa de tamaño mediano, trabajando largas horas para demostrar mi valía. Los ascensos llegaron lenta pero constantemente, de coordinadora a especialista, manejando presentaciones de clientes y estrategias digitales que impulsaron mi portafolio. A mediados de mis 20, había asegurado una posición estable con ingresos suficientes para un modesto condominio en los distritos más tranquilos de Irvine, además de un sólido fondo de emergencia. El camino de Sabrina no podría haber sido más diferente. Rebotó entre trabajos como si fueran pasatiempos temporales, comenzando con fuerza en ventas o planificación de eventos, solo para renunciar después de meses, culpando a gerentes autoritarios o entornos sofocantes. Un trabajo en una agencia boutique terminó cuando no cumplió con los plazos persiguiendo eventos sociales. Otro en el comercio minorista colapsó por problemas de asistencia. Cada fracaso impulsó a nuestros padres a intervenir, ofreciendo préstamos o conexiones para que volviera a encaminarse. Organizaban cenas familiares donde se deshacían en elogios sobre su última idea innovadora, como lanzar un blog de moda o una aplicación. Incluso cuando supe por susurros entre amigos que estas empresas se esfumaron rápidamente, mantuve la paz visitando cada pocas semanas, conduciendo por los soleados bulevares de Irvine hasta nuestra residencia familiar. Sentada durante esas comidas, asentía mientras mamá se deshacía en elogios sobre el potencial de Sabrina o papá compartía actualizaciones sobre sus avances. Por dentro, el resentimiento se cocinaba a fuego lento. Ofrecía consejos sobre currículums o consejos sobre presupuestos, solo para que se desestimaran. Pero me mordí la lengua, manteniendo los frágiles lazos. Las palabras anteriores de la abuela Pamela resonaron débilmente, recordándome que mantuviera mi posición sin hacer estallar la dinámica todavía. Esta división definió nuestra transición a la independencia. Sabrina flotó sobre cojines de apoyo, mientras que yo seguía adelante gracias a la pura determinación. El desequilibrio ya no era sutil. Era la base de cada interacción, preparando el escenario para conflictos que aún no podía prever. El año pasado, cuando Pamela fue diagnosticada en su apartamento cerca de Irvine, la noticia golpeó como un tren de carga. Cáncer en etapa 4.
Las palabras del médico borraron todo lo demás. Sentí que el mundo se inclinaba, olas de devastación se estrellaban sobre mí mientras procesaba lo que significaba. Pamela siempre había sido la fuerza constante en mi vida, y ahora enfrentaba meses de tratamientos que prometían más dolor que esperanza. Inmediatamente solicité una licencia de mi trabajo de marketing, reorganizando las reuniones con clientes y los plazos para priorizarla. Los días se convirtieron en una rutina de viajes al hospital a lo largo de las calles bordeadas de palmeras de Irvine, sentada durante las sesiones de quimioterapia donde le tomaría la mano, le traería agua o leería de sus novelas de misterio favoritas para distraerla de las náuseas. Esos 6 meses fueron agotadores, citas interminables en el centro médico, coordinación con enfermeras para el control del dolor y manejo de sus necesidades diarias. De vuelta en el apartamento, me quedaba hasta altas horas de la noche, respondiendo llamadas del trabajo mientras ella descansaba, asegurándome de que tuviera artículos de confort como mantas suaves o su té de hierbas preferido. Pamela se mantuvo lúcida a pesar de la fatiga, contando chistes sobre la comida del hospital o compartiendo anécdotas familiares olvidadas para mantener el ánimo en alto. Atesoraba esos momentos, sabiendo que el tiempo se escapaba. La participación de Sabrina se destacó en marcado contraste. Ella solo visitó 2 veces durante toda la terrible experiencia, paradas breves que se sintieron más obligatorias que genuinas. La primera vez, entró con comida para llevar de un lugar de moda de Irvine, charlando superficialmente sobre su día antes de dirigir la conversación a su último plan, un servicio de cajas de suscripción para productos de belleza. Le pidió casualmente a Pamela dinero inicial, enmarcándolo como una inversión segura. Pamela se negó cortésmente, sus ojos se dirigieron a mí con una mirada de complicidad. La segunda visita siguió un guión similar, charla trivial salpicada de insinuaciones sobre la necesidad de fondos para expandir su red. Sabrina se fue temprano ambas veces, citando compromisos laborales que sospeché que eran excusas. A medida que la condición de Pamela empeoraba, me apartó a un lado una tarde tranquila en su apartamento, su voz firme a pesar del tubo de oxígeno. Verónica, necesitamos manejar algo privado, dijo, dirigiéndome a contactar a su abogado, el señor Sutton. Marqué su número desde su teléfono, poniéndolo en altavoz mientras ella dormitaba cerca. El señor Sutton, cálido pero profesional, nos saludó y confirmó que había estado esperando la llamada. Con Pamela despierta y alerta, instruyó cambios en sus planes patrimoniales, enfatizando el secreto. Trabajamos rápidamente durante las siguientes semanas. El señor Sutton redactó un fideicomiso irrevocable, nombrándome a mí como la única beneficiaria. Para asegurar que todo saliera bien, Pamela involucró a mi tía Cheryl, su hermana, quien fue testigo de los documentos y ayudó a verificar su buen juicio a través de una declaración jurada médica. La tía Cheryl, siempre la práctica en asuntos familiares, coordinó las visitas del notario al apartamento y revisó los términos con nosotros. El fideicomiso transfirió todos los activos principales, sus cuentas de ahorro, carteras de inversión e incluso la escritura del apartamento, fuera de su patrimonio directo antes de que la sucesión pudiera tocarlos. Pamela explicó su razonamiento durante una noche lúcida mientras estábamos sentados junto a su ventana con vista a las luces nocturnas de Irvine. Amo a tu madre y a tu padre, pero han permitido a Sabrina durante demasiado tiempo, préstamos para sus ideas fallidas, excusas para sus elecciones. Es mi culpa por no haber intervenido antes cuando las estaban criando a ustedes dos. Este fideicomiso protege lo que he construido de ser drenado. Las disposiciones eran férreas, fondos destinados a mi vivienda, educación si fuera necesario y estabilidad futura, con cláusulas explícitas que prohibían cualquier distribución a miembros de la familia sin la aprobación del señor Sutton, CEO fideicomisario. La tía Cheryl asintió en señal de acuerdo, compartiendo historias de tiempos pasados en los que había visto la habilitación de primera mano. Inicialmente, la culpa me atormentó, mantener esto en secreto de Cheryl y Trevor se sintió engañoso. Pero las historias de Pamela sobre sus repetidas solicitudes de rescate a lo largo de los años reforzaron la necesidad. A medida que su salud declinaba, finalizar el fideicomiso le trajo paz. Ahora puedo descansar sin preocupaciones, susurró una noche, el secreto guardado, protegiendo su legado de los patrones que durante mucho tiempo habían sesgado a nuestra familia. 3 semanas después del funeral en Irvine, un mensaje de texto de mi padre, Trevor, iluminó mi teléfono. Cena familiar en la residencia el viernes a las 6 de la tarde. Discusión financiera importante. La formalidad me pareció extraña. Nuestras reuniones solían ser barbacoas espontáneas o caos navideño, no charlas programadas.
Todavía de luto por la pérdida de Pamela, sentí que se me formaba un nudo en el estómago, sospechando que esto no se trataba solo de resolver sus asuntos. El viaje a nuestra residencia familiar esa noche me dio tiempo para reproducir el mensaje. Los familiares bulevares de Irvine, bordeados de céspedes cuidados y tiendas de lujo, hicieron poco para aliviar la inquietud. Al llegar a la entrada, vi el brillante SUV de lujo de Sabrina estacionado torcido, sus llantas cromadas pulidas y placas personalizadas gritando gastos para alguien que siempre afirmaba tener finanzas ajustadas. Mi práctico sedán parecía modesto a su lado, un eco visual de nuestras diferencias de toda la vida. Mamá abrió la puerta con una sonrisa demasiado brillante, su abrazo duró un segundo demasiado. Cariño, ¿estás aquí? Entra, la cena está casi lista. El aroma de su lasaña de autor flotaba, un plato que reservaba para suavizar los golpes o extraer favores. Papá me saludó con un asentimiento rígido en lugar de su habitual palmada en la espalda, su tono cortante. Me alegro de verte, Verónica. Sabrina ya está en la sala de estar. La atmósfera zumbaba con agendas tácitas, el aire lo suficientemente espeso como para cortarlo. Nos instalamos en una pequeña charla alrededor de la mesa de café, actualizaciones del clima, noticias del vecindario, pero se sintió forzado. Sabrina se recostó en el sofá, revisando su teléfono, apenas levantando la vista. Hola, hermana, murmuró, su muñeca mostrando un reloj de diseñador que mentalmente valoré en varios miles. A pesar de todas sus quejas sobre la inestabilidad laboral, nunca le faltaron accesorios de alta gama. Mamá se movió con aperitivos, sus manos inquietas mientras arreglaba una bandeja de quesos artesanales que nunca habíamos visto en comidas informales. Papá revisó su reloj repetidamente, evitando el contacto visual. Ayudando a mamá a llevar bebidas desde la cocina, vislumbré una pila de papeles en la mesa del comedor, formularios legales con encabezados de fondos fiduciarios visibles. Antes de que pudiera deslizar una servilleta sobre ellos, vislumbré mi nombre y escritura falsificada, la firma una torpe imitación de la mía. Mi pulso se aceleró, pero mantuve mi expresión neutral, reconstruyendo su intención de redirigir los activos de Pamela sin mi conocimiento. Disculpándome para ir al baño por un momento, me desvié silenciosamente a la oficina en casa de papá al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta, voces murmurando desde la sala de estar. En su escritorio había una carpeta etiquetada como Finanzas de Sabrina en su pulcra escritura. Al abrirla, mis sospechas se solidificaron, registros de rescates anteriores que excedían los $100.000 en 5 años, todos impagos, capturas de pantalla de las redes sociales de Sabrina mostraban viajes extravagantes a Hawái y Europa programados con sus crisis comerciales. Lo más revelador fue un correo electrónico de su exnovio Scott con fecha de meses antes, alertando a mis padres sobre sus gastos excesivos crónicos en artículos de lujo e instando a la intervención. Lo habían desestimado por completo. Tomé fotos rápidas con mi teléfono, capturando cada página condenatoria, luego volví a deslizar la carpeta cuando se acercaron pasos. Mamá apareció en la puerta, con el ceño fruncido. ¿Qué estás haciendo aquí? Fingí nostalgia, señalando viejas fotos en el estante. Solo recordando a Pamela. Su tensión se alivió ligeramente y me guió de regreso sin presionar más. En mi antiguo dormitorio, ahora un espacio para invitados, susurré una llamada a mi mejor amiga, Jenny, quien conocía las peculiaridades de nuestra familia desde la universidad. No vas a creer esto, si sé, describiendo los documentos falsificados y las revelaciones de la carpeta. La indignación de Jenny reflejó la mía. Están planeando secuestrar tu herencia para los desastres de Sabrina después de todo el favoritismo que has soportado. Validó mis próximos pasos, reforzando mi resolución. A continuación, marqué el número de la tía Cheryl discretamente. Como hermana de Pamela y testigo del fideicomiso, comprendió la gravedad de inmediato. Apégate al plan que discutimos, aconsejó suavemente. Reúne lo que puedas, el señor Sutton y yo te apoyaremos. Su apoyo se sintió como una armadura, confirmando que no estaba reaccionando de forma exagerada. Con la evidencia asegurada, me recompuse y regresé a la guarida del león, lista para lo que se desarrollara a continuación. Sentada a la mesa esa noche en Irvine, la lasaña se enfrió a medida que la conversación cambiaba de marcha. Papá se aclaró la garganta, doblando su servilleta con precisión. Hemos estado pensando en el patrimonio de Pamela, comenzó, su voz adoptando una formalidad de sala de juntas. Mamá asintió, sus ojos parpadeando entre nosotros.
Tu hermana está en una situación financiera difícil, y como tú eres estable, tiene sentido redirigir parte de esa herencia hacia ella. Las palabras cayeron como una bofetada. No estaban preguntando, estaban declarando mis fondos como la solución a los problemas de Sabrina. Mantuve la compostura, perfeccionada en las negociaciones con los clientes, e investigué suavemente. ¿Qué tipo de situación? Empresas comerciales que salieron mal. Sabrina se movió incómoda, evitando mi mirada. Mamá intervino. El mercado es difícil para los tipos creativos como ella. Necesita un reinicio. Me incliné hacia adelante, con voz firme. Hablemos de detalles. ¿De cuánto estamos hablando? Papá no dudó. Alrededor de $250.000. Saldará sus deudas y le dará un nuevo comienzo. Los números me sorprendieron, probablemente la mayor parte de lo que Pamela había protegido. Pero seguí el juego, reuniendo información. ¿Y estas deudas de qué proyectos fallidos? Sabrina suspiró dramáticamente. Algunas inversiones no salieron bien. Los acreedores están presionando. Presioné más, mencionando fragmentos de Scott sin nombrarlo directamente. Escuché a través de la familia que tu última tienda en línea estaba prosperando antes de que cerrara. ¿Qué cambió? Mamá y papá intercambiaron miradas mientras Sabrina jugaba con su tenedor. Surgieron complicaciones, dijo papá vagamente. No satisfecha, profundicé más. Complicaciones como un pago inicial de un condominio de lujo, ese automóvil de alta gama en la entrada o esas vacaciones en lugares exóticos. Porque por lo que he reunido, esto no es solo negocios, es un gasto excesivo en el estilo de vida. La cara de Sabrina se sonrojó. ¿Quién te dijo eso, Scott? Ese ex amargado no sabe nada. Su desliz confirmó la validez del correo electrónico, pero me contuve, dejándolos desenredarse. A medida que la tensión alcanzó su punto máximo, papá me devolvió la mirada. El punto es que la familia se apoya mutuamente. Te está yendo bien, condominio, trabajo estable. Sabrina necesita esto más. El derecho hirvió mi sangre, pero revelé mi mano con calma. ¿Quieres decir, falsificando mi firma en esos documentos del fideicomiso que vi antes, redirigiendo fondos sin preguntar? La habitación se congeló. El tenedor de mamá repiqueteó. ¿De qué estás hablando? La miré a los ojos. Los papeles en la mesa del comedor. Mi nombre, pero no mi escritura. Eso es fraude. Sabrina espetó. Estás paranoica. Solo estábamos explorando opciones. Papá trató de suavizar las cosas. Es por el bien mayor. Firma, y será sencillo. Fue entonces cuando mi teléfono vibró, una alerta de la aplicación bancaria vinculada al fideicomiso. Se detectó un intento de acceso no autorizado, decía, con una advertencia roja de fraude parpadeando. El señor Sutton lo había configurado como una salvaguarda, notificándome a mí, y potencialmente a las autoridades según la ley de California si se intensificaba. Levanté la pantalla. ¿Ven esta alerta roja activada? Los bancos marcan las falsificaciones rápidamente. Podría conducir a la participación de la policía por robo de identidad. El pánico estalló. Mamá jadeó. Apaga eso. Sabrina se abalanzó sobre mi teléfono, pero me eché hacia atrás. La cara de papá palideció. Esto es un malentendido. Bórralo. Me mantuve firme. No. Pamela transfirió todo a un fideicomiso irrevocable hace meses. ¿El patrimonio que están mirando? Cascarón vacío. Activos seguros, intocables. Sabrina explotó. Eres egoísta, acaparando lo que la abuela dejó mientras yo lucho. Mamá se echó a llorar. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Papá acusó. Pamela siempre te favoreció. Ahora estás torciendo sus deseos. Sus insultos volaron, etiquetándome de ingrata, desalmada. Pero con fotos de sus registros de rescate y el correo electrónico de Scott como respaldo, contrarresté cada negación. Esto no es favoritismo, es protección contra su habilitación. Scott también mencionó sus patrones. Las acusaciones alcanzaron su punto máximo,
pero me negué a ceder, la evidencia me protegía como una armadura. Su plan se derrumbó bajo el peso de la exposición, la alerta roja, un testimonio silencioso de la previsión de Pamela. En ese momento tenso, la fachada familiar se hizo añicos irreparablemente. En los meses posteriores a esa cena en Irvine, las consecuencias se desarrollaron con brutal eficiencia. Mis padres y Sabrina no perdieron tiempo en presentar una impugnación legal, presentando una demanda para impugnar la validez del fideicomiso. Contrataron a un abogado de sucesiones de una firma del centro, argumentando influencia indebida y afirmando que las decisiones de Pamela provenían de una capacidad disminuida. El señor Sutton, como CEO fideicomisario, presentó una defensa sólida, presentando documentación férrea, registros médicos que afirmaban su claridad mental, declaraciones de testigos de la tía Cheryl durante la firma y marcas de tiempo que mostraban los activos transferidos mucho antes de su declive. Según la ley de California, donde los fideicomisos irrevocables eluden la sucesión si se establecen correctamente, el tribunal desestimó sus reclamos rápidamente. El juez dictaminó que la estructura era inexpugnable, sin lagunas para la redistribución. Los costos se acumularon para ellos en honorarios legales, pero para mí fue la reivindicación de la previsión de Pamela. Con la demanda desmoronándose, su castillo de naipes financiero se derrumbó a continuación. Las deudas de Sabrina, acumuladas a través de gastos descontrolados en condominios de alquiler alto, autos deportivos arrendados y escapadas lujosas, habían sido firmadas conjuntamente por mamá y papá durante mucho tiempo. Cuando los acreedores intensificaron los cobros, el peso resultó aplastante. Se declararon en bancarrota del capítulo 7, la ruta de liquidación común en California para las obligaciones no garantizadas abrumadoras. Los activos liquidados incluyeron su preciada residencia de Irvine, vendida en una subasta para satisfacer los gravámenes. El proceso los despojó del capital acumulado durante décadas, obligándolos a un alquiler reducido en un suburbio menos deseable. Los puntajes de crédito se desplomaron al abismo. La calificación alguna vez sólida de papá ahora le impedía obtener préstamos básicos, mientras que los intentos de mamá de refinanciar tarjetas personales fracasaron repetidamente. El vehículo de lujo de Sabrina fue embargado a mitad del proceso, su reloj y bolsos de diseñador empeñados para salir adelante. La descarga de la bancarrota se produjo después de un riguroso escrutinio del administrador, pero el estigma persistió, bloqueando las perspectivas laborales y tensando su existencia diaria. El aislamiento social fue lo más difícil, extendiéndose a través de nuestra red extendida. Los familiares que durante mucho tiempo habían observado los desequilibrios comenzaron a distanciarse. Scott, nuestro primo del área de la bahía, se acercó a mí primero, compartiendo cómo le había prestado dinero a Sabrina años atrás sin reembolso. He terminado de habilitar, me confió durante una llamada, alineándose firmemente con mi postura después de escuchar el relato completo. La tía Cheryl, que ya estaba al tanto como testigo del fideicomiso, se volvió franca en las reuniones familiares. Ella todavía asistía, relatando los deseos explícitos de Pamela y condenando el intento de falsificación. La voz se corrió a través de correos electrónicos y árboles telefónicos silenciosos, pintando a mis padres y a Sabrina como oportunistas. Las invitaciones a las vacaciones disminuyeron. Viejos amigos de los grupos comunitarios de Irvine me ofrecieron condolencias en privado, pero los evitaron. El círculo social de Sabrina se redujo a medida que los ex colegas se enteraron de sus patrones a través de contactos mutuos como Scott, quien confirmó silenciosamente las historias de gastos excesivos. La unidad familiar, una vez una fachada de unidad, se fracturó públicamente, dejándolos rechazados en los círculos que alguna vez dominaron. A través de todo, impuse una separación total. Su bombardeo inicial de textos cargados de culpa, tu hermana está devastada, la salud de papá está sufriendo por el estrés, quedó sin respuesta, cada uno bloqueado después de una lectura rápida. Las llamadas de números desconocidos, probablemente quemadores para eludir los filtros, sonaron directamente al correo de voz, eliminadas sin ser escuchadas. Ninguna rama de olivo se extendió de mi lado. Los intentos de reconciliación, como el mensaje lloroso de mamá rogando por la curación familiar, recibieron silencio. Cambié mi número por completo después de mensajes de voz persistentes, dirigiendo las comunicaciones a través del señor Sutton para cualquier asunto patrimonial persistente. Las sesiones de terapia ayudaron a fortalecer mi resolución, reforzando que ningún contacto protegía mi paz. Ignorar sus súplicas no fue crueldad, fue autopreservación, rompiendo el ciclo que había permitido la toxicidad durante demasiado tiempo.
A medida que su mundo se contraía, el mío se expandía, libre del peso, una elección deliberada sin espacio para la reversión. Un año después, establecida en mi propia vida en Irvine, canalicé la herencia en algo significativo, la Fundación Pamela para la Alfabetización Financiera. Basándome en una parte de los fondos fiduciarios, establecí esta organización sin fines de lucro para honrar sus enseñanzas, centrándome en programas para jóvenes adultos que navegan por el dinero y las relaciones. Desarrollamos planes de estudio que combinan herramientas prácticas como aplicaciones de presupuesto y conceptos básicos de inversión con módulos para detectar la manipulación, como viajes de culpa emocionales o dinámicas familiares desiguales. Los talleres en los centros comunitarios locales de Irvine atrajeron a participantes ansiosos por aprender a afirmar la autonomía financiera sin aislamiento. Cada sesión presentaba escenarios del mundo real, juegos de rol para establecer límites durante las conversaciones sobre herencias o analizar las señales de alerta en los gastos compartidos. Voluntarios con experiencia en marketing ayudaron a diseñar cursos interactivos en línea, llegando a miles a través de seminarios web gratuitos. Ver a un estudiante universitario enviar un correo electrónico sobre cómo evitar un préstamo tóxico de familiares valió la pena. El legado de Pamela siguió vivo, empoderando a otros donde nuestra familia había fracasado. La terapia se convirtió en mi ancla durante la transición. Las sesiones semanales con el Dr. Sutton desentrañaron las capas del distanciamiento, ayudándome a procesar el dolor, no solo por Pamela, sino por los lazos familiares que había roto. Me guió para reconocer los patrones arraigados, la habilitación que comenzó en la infancia, el resentimiento que había reprimido y cómo el silencio había perpetuado el desequilibrio. Técnicas como llevar un diario trazaron los desencadenantes, la culpa por los mensajes ignorados o la duda durante las tardes tranquilas. Con el tiempo, reformulé las consecuencias como un crecimiento necesario, deshaciéndome del peso de la obligación. Las ideas del Dr. Sutton afirmaron que cortar el contacto no era un fracaso, sino un paso hacia la salud, equipándome para construir hacia adelante sin mirar atrás. Mi familia elegida llenó el vacío orgánicamente. Jenny, firme desde nuestros días universitarios, se convirtió en más que una amiga. Despejó los fines de semana para caminar por los senderos de Irvine, escuchando mientras desahogaba la ira persistente. Su validación se hizo eco de la sabiduría de Pamela, recordándome que el apoyo prospera en la igualdad. La tía Cheryl también dio un paso al frente, organizando cenas tranquilas donde compartíamos risas sobre viejas fotos, su presencia un puente hacia raíces positivas sin la vieja toxicidad. Ninguna obligación de sangre definió estos lazos. Crecieron a partir del cuidado mutuo, como cuando me conectó con donantes de la fundación, o Jenny hizo una lluvia de ideas sobre las ideas del plan de estudios hasta altas horas de la noche. Esta red ayudó a navegar por las olas más tranquilas del dolor, recuerdos repentinos en los pasillos de los supermercados o vacaciones vacías, convirtiendo la soledad en fortaleza. Las experiencias se destilaron en lecciones centrales que llevé a diario. Establecer límites no es egoísta, es esencial para preservar el bienestar en medio de las presiones que exigen sacrificio. Mi autoestima proviene de la integridad, no de ceder a las demandas de los demás ni de medir el valor por lo que proporciono. La independencia financiera protege la paz, creando un amortiguador contra la explotación y fomentando la verdadera seguridad. Y la familia se define por el respeto mutuo, no por el ADN compartido, conexiones que elevan en lugar de drenar. El regalo final de Pamela no fueron solo los activos, fue la claridad para elegir las relaciones sabiamente. Para cualquiera que enfrente tensiones similares, sepa que priorizarse a sí mismo rompe los ciclos, allanando caminos hacia la realización auténtica.